El gráfico que hunde al gobierno. Así se destruye una economía. Bueno, es una semana en la que me parece que hay que hablar de la fábrica, Cernes, hay que hablar de la industria, porque arrancamos conmocionados por yo no sé si a ustedes les pegó tanto como a mí lo de las ollas Essen. Las ollas Essen son un emblema, no solo por la marca, la calidad a la que están asociadas, una historia de una pyme familiar que crece, que adopta el modelo de ventas directas, ¿viste? Tipo Tupper, reunión, boca en boca, pero además tiene el sello del buen diseño. Me acuerdo cuando mi hermano que es diseñador y asesor de pymes, industria, en su momento estuvo a cargo del programa de buen diseño y me contaba las cosas espectaculares que hacían los Essen. Bueno, Essen rajó Pero a para, 35. ¿es una familia argentina? Sí. Sí, sí, claro. Ah, Es no una tenía empresa. idea. Sí, sí, es una empresa de Santa Fe que bueno, laburó un montón para tener los diseños que tiene. Las ollas son usadas, las ollas, las sartenes, el abanico de productos que tienen son compradas en distintas partes de Latinoamérica, exportan. No, a ver, Lo si que- además es un sello de calidad, es como que te regalan una olla Essen, es como decís, me regalaron algo importante, no es una olla común. sí, sí, claro. Bueno, ahora las van a traer de China. Y en realidad estuve discutiéndolo esta semana con alguien que me decía, bueno, son 35 empleados. En realidad ya habían rajado otros 60 previamente, pero la lógica que subyace detrás del pensar son 65 empleados o son 220 los de Whirlpool o son 30 los de Cramaco, otra empresa que cerró esta semana que fabricaba equipos electrógenos que también va a traer de China. Claro, la lógica es un poco la lógica de Milei en general respecto de la industria, que es la lógica que aparece con cada gobierno aperturista o que dice que la industria es ineficiente. La industria le da empleo. Estaba mirando recién un informe muy bueno que sacó esta semana Diego Giacomini, ahora les voy a mostrar un gráfico de ahí. La lógica esa es, la industria manufacturera le da empleo al 18% de la fuerza laboral registrada en blanco y consumidores somos todos. Entonces, si, como dijo por estas horas Miguel Bogiano, 220 personas se quedan sin laburo, pero 1 millón de consumidores compran heladeras más baratas, para el gobierno está bien. Bueno, esa lógica es una lógica de patas muy cortas, porque por escala Argentina no consigue importar todos los bienes industriales al precio al que se venden en los lugares de más consumo. Nunca va a valer lo mismo que lo que vale un electrodoméstico en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mercado y escala para importar gran variedad de productos de China y donde los precios terminan siendo más baratos también por menor costo de comercialización, por menor logística, por un montón de razones. Claro, alguno me dirá, bueno, entonces, ¿por qué son más baratos en Chile? En Chile lo que ocurre es que también el Estado es más chico, tiene menos a su cargo porque, por ejemplo, las jubilaciones son privadas y ese segmento del gasto no lo tiene a su cargo. Así son de bajas también las jubilaciones de las AFP, pero bueno, eso redunda también en que allá un poco más bajo termine siendo el precio. Ahora, la pregunta es, ¿entonces no vamos a tener más industria? Porque es un poco lo que subyace, lo que estamos viendo en esto que, por ejemplo, el diario La Nación presenta como reconversión. El otro día, a la noticia de que cerraba Whirlpool la planta en Pilar que abrieron en 2022 para hacer heladeras, para hacer lavarropas, perdón, le puso reconversión. O sea, reconvertirse puede reconvertirse una planta vieja, una fábrica con tecnología fuera de... ¿Sabes Fuera qué? de ¿Sabes lo que me vuelve loco a mí del argumento? Porque yo soy a ver, intento siempre entender la complejidad de los procesos, ¿no? Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ponele que para tener una industria competitiva, la Argentina paga un costo determinado, ponerle precios más caros, ponerle subsidios, ponerle proteccionismo para que, bueno, intervenirse en el sistema de precios internacionales protegiendo eso y eso por ahí tiene un costo alto.
Entonces, ¿qué dice tipos como Boyano? Bueno, 200 tipos se quedan sin trabajo, pero 10 millones o 1 millón compran heladeras más baratas. Ahí vos tenés un problema. Vos decís, bueno, yo quiero heladeras más baratas y tengo un problema que si desmonto el sistema actual, la gente queda desocupado. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, es un dilema. Resolverlo por el tema de más barato se está cargando a decenas de miles de personas, o sea, decenas de miles de familias que pasan a la informalidad o a la desocupación. Entonces vos decís, estos tipos no están pensando, porque si vos tenés un problema ahí, que tenés que decidir entre dos bienes, bueno, ves cómo hacer una especie de negociación entre uno y otro que proteja la fuerza laboral lo más que puedas y al mismo tiempo defienda los precios lo más que puedas. Ahora, si solo estás mirando los precios, estás entregando a los laburantes. Entonces lo que me vuelve loco de eso es la falta de todo lo que dice la ortodoxia en general, es la falta de complejidad de los razonamientos, porque estás dejando gente en banda y te chupa un huevo. ¿Entendés? Vos hablás con otros y te dicen, bueno, pero se está reconvirtiendo y toda esta gente que está cayendo del sistema va a encontrar en nuevos desarrollos más competitivos, la energía, el agro, fuente de trabajo. Ves lo que pasaron estos 2 años y en Neuquén, que es donde más se explotó la energía, tenés 7.000 fuentes de trabajo nuevas registradas. Solo 7.000. Se perdieron solo en Santa Cruz. El resto es todo pérdida. Son 200.000. Entonces todo es una historia donde vos tenés un montón de argumentación de un grupo de gente muy dogmática que pone como quinta fondo en función de un modelo económico que está basado en una idea incomprobable. Y que algún día nos vamos a dar cuenta, ay, me equivoqué, no es que te iba a generar tanta fuente de trabajo, no es que, ¿entendés? Y la gente en el medio, y bueno, ¿qué va a hacer? Costo de haberme equivocado con una teoría pelotuda. No se suele muy sí. No. Es que no es solo los laburantes, Ernest, son los empresarios también. En términos de empleo, si vos sumas comercio, industria, transporte, construcción y gastronomía, tenés 6 de cada 10 empleos. Tenés todos sectores que están siendo, esos 6, esos que te acabo de mencionar, sectores que están siendo atacados por el dólar barato. La construcción, que está carísima en dólares, se frenó, además de que se frenó la obra pública. Eso es 6% del empleo nacional. El comercio, esta semana también hubo rajes en Frávega, cantidad de rajes en Frávega que están reacomodándose a la realidad de que buena parte de lo que se vende por comercio electrónico. Bueno, eso es 20% del empleo. La industria, que son todos los cierres que te acabo de enumerar, 18% del empleo, el transporte local 8%, el turismo habría que agregar que tuvo un buen fin de semana largo, básicamente la costa atlántica y los destinos, algunos destinos puntuales del cabotaje, porque son destinos que el segmento que hace turismo, que tiene poder adquisitivo, no va a visitar en el verano. Entonces, tuvieron un buen fin de semana largo como anticipo de lo que va a ser una mala temporada en enero y en febrero. Ahora, lo de la industria parece ser algo más que un efecto colateral de querer que las cosas sean baratas atrasando el tipo de cambio, que es un intento de remedar los 90 sin la inversión extranjera que había en los 90, ¿no? Sin el ingreso de guita que había en los 90. La verdad es que con la industria parece haber algo más. Con la industria parece haber como una intención de que efectivamente se desmantele, y eso se entrevió en la declaración de Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, que un poco respondiéndole a Paolo Roca en su reclamo, que ustedes reiteraron varias veces en la Unión Industrial, de una política industrial, le terminó diciendo: la mejor política industrial es la que no se tiene. Ahora, fíjate vos... Que además es una hipocresía, porque si vos mantenés el dólar barato y mantenés altas tasas de interés y abrís la economía al mismo tiempo, estás teniendo una política industrial, que es la de destrucción. Anti-industrial. Claro, es la destrucción de la industria, pero es una política, no es una mirada neutral sobre el tema. Mirá el desglose de lo que el INDEC publicó esta semana. Viste, hubo una controversia, quizás quedó entre economistas, pero ustedes creo que algo la repasaron, por el EMAE, el dato de actividad económica, que parecía que iba a dar recesión ya después de 2 trimestres de caída de la actividad, y zafaron porque dieron el dato de septiembre y dio 0,5 de recuperación frente a agosto. A su vez revisaron los datos anteriores. Bueno, la primera de las placas que le pasé a Juli para compartir se ven los componentes del EMAE. Mirá, porque es espectacular como lo graficó Giacomini.
Fíjate cómo... Perdóname que te corrija un cachito. Este gráfico originalmente no es de Giacomini. Giacomini lo toma de Carlos Rodríguez. Es decir, el que el lo del sube, desglose. claro, el que lo sube es Bien. Carlos Rodríguez y Giacomini dice, muy buen cuadro y voy a ampliar. Y amplía un montón de otros elementos. Pero es fantástico el cuadro. Bueno, te muestra cómo lo que sostuvo la actividad en septiembre fue la actividad de los bancos, fueron las comisiones de los bancos en la ola de créditos hipotecarios que se firmaron para esquivar la devaluación que iba a venir después de las elecciones, y también por los créditos que se concretaron en ese mes y por las tasas de interés que ya estaban volando en ese momento justamente para frenar la corrida preelectoral. Bueno, ahí tenés el EMAE, que se mantiene, como ves, ese 0,5% de arriba, pero la disparada del 40% de la intermediación financiera, que es la que lo sostiene. Y si mirás la industria, puntualmente, que obviamente está abajo del promedio, tira para abajo del promedio, igual que la construcción. Que es la línea violeta oscura. Si mirás la industria y la comparás, que esto sí es lo que agregó Giacomini, la comparás con otras recesiones industriales de antes de la pandemia, en su caso compara con, por ejemplo, el último año de Cristina con Kicillof, compara con la apertura del cepo de Macri, con el derrumbe de Macri de 2018-2019, lo que ves es que esta recesión industrial, que es la roja en ese gráfico que te estoy mostrando, no solo es la más larga, sino que además es la que termina más abajo. O sea, fue la más efectiva, estos 2 años de Milei fueron los más efectivos en términos de destrucción de parte del tejido industrial. Y eso es lo que se está acelerando ahora. Mirá, lamentablemente a los nombres de empresas que recién mencioné, Essen, Whirlpool, Cramaco, se les van a agregar muchas otras más en las próximas semanas. ¿Por qué? Bueno, porque han bajado un poco las tasas de interés, que llegaron al 170% anual, han bajado de vuelta cerca del 40-50%, pero sigue siendo un costo financiero positivo en términos reales, o sea, sigue siendo mucho más caro, mucho más alta que la inflación, la tasa de interés. Eso hace que endeudarse para producir sea un riesgo grande, porque no sabes si va a haber mercado, porque hay un montón de importaciones a caballo de la apertura importadora. Y entonces esa línea roja que te compara todas las recesiones previas con la de Milei, bueno, va a seguir para abajo. Va a seguir para abajo además porque cuando mirás la tasa de inversión, que esto lo publica Orlando Ferreres, en el tercer gráfico lo están viendo. Perdóname, lo que se ve para la gente que está viendo YouTube, lo que se ve en celeste, que es la curva que más cae, es la caída de la pandemia, imagino yo, ¿no? Con lo cual vos ves en rojo la recesión industrial más profunda desde, digamos, por lo menos 2001. Sí. La actividad industrial hoy está sacando la pandemia en su peor nivel de los últimos 17 años. Es así, o sea, por supuesto se suma a estos tropezones previos que Macri llegó a destruir 100.000 puestos de trabajo industriales de 1.100.000 que había más o menos. Milei va cerca de 50. Bueno, va a la mitad del mandato, ¿no? O sea, pero está haciendo más daño a la industria del que hizo Macri. Y si mirás la tasa de inversión, esto es interesante porque Orlando Ferreres, ayer lo vi a Miguel Ángel Broda en los 20 años del Grupo Pampa, hablando de consultores ortodoxos y ya entrados en años. Bueno, Orlando Ferreres, que hace la medición más seria también un recontra ortodoxo que le dio funcionarios a Milei y demás, hace la medición más seria de inversión, de formación bruta de capital. Como proporción del PBI, la tasa de inversión de Milei es la más baja de todos los gobiernos. O sea, el mal clima de negocios que tenía supuestamente Cristina en su segundo mandato hacía que los empresarios invirtieran un 15,9% del PBI, según Ferreres. Ahora es 13,7% del PBI. Claro, invertían muchísimo más en la época de Néstor Kirchner porque los sueldos eran bajos, como ahora, pero con un mercado interno que se iba a acrecentar en los años siguientes y sin la apertura importadora que hay hoy. Obviamente tampoco había dólares en aquel momento, se empezaron a acumular reservas a partir de que hubo superávit comercial. Esta discusión de las reservas
es interesante también, ahora que estamos cerrando noviembre, porque viste que todos le insisten a Caputo con que tiene que comprar reservas, Ujú. porque tiene el dólar atrasado, tiene que comprar reservas. Esta semana, ayer, salió a cancherear de vuelta a decir que no, ¿cómo fue? Fue una ironía, dijo, qué raro este caso de un tipo Atraso de cambio cambiario con récord exportador. Exacto. Tiene récord exportador porque tuvo 2 cosechas espectaculares, porque entró en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner y y los tubos de petróleo del Val, empezó a exportar petróleo, dejó de importar gas que importaba antes. En fin, eso ya ni hace falta explicarlo, no tiene que ver con que haya un tipo de cambio competitivo Es que que se haya. incorporaron nuevas exportaciones que son competitivas porque es energía, ¿no? Exacto, es energía, es minería, que también está aportando algo de los primeros proyectos que entran en valor, de esta ola minera. Ahora, cierra noviembre y cierra un mes en el cual el Banco Central compró, no sé si hoy hará una gran compra, no creo, compró 300 millones de dólares para las reservas, nada más. Fíjate en el último gráfico que le pasé a Juli, lo que emitieron de deuda en este mes de noviembre las empresas grandes que pueden emitir deuda en el exterior en dólares y las provincias que tuvieron permiso para renovar vencimientos y para emitir deuda a caballo de lo que bajó el riesgo país. 4.200 millones de dólares fue la emisión de deuda, el endeudamiento de provincias y En un empresas mes. durante este mes que pasó. Este mes que pasó fue el mes récord de todo Milei. Habría que ir muy atrás para encontrar un registro más alto, digamos, de empresas. Bueno, esta Pampa, que celebraba ayer sus 20 años, fue una de las que colocó con éxito y a buenas tasas en el exterior bonos y obligaciones negociables, porque básicamente le prestan dólares sabiendo que va a perforar pozos en vaca muerta, que va a ser negocio seguro, que se los van a poder repagar, a esa tasa de interés les conviene. Bueno, de esos 4.200 palos, Bausili se compró 300 nada más. Y hoy saca un informe, ahora a la mañana en el pre-market sacó un informe 1816, de una consultora que también le cito mucho en estas comparecencias de viernes, que ya se han convertido en un clásico, sacaron un informe diciendo eso, diciendo, che, mirá qué pocas reservas compraron. O sea, no es que esperaban que se compren las 4.200, los 4.200 palos que emitieron las empresas, porque después ellos la pueden ir liquidando de a poco, en la medida en la que hacen los pozos, hacen las cosas que hacen. Ahora, esperaban que se comprara más en el mercado, y eso no pasó. Tampoco va a pasar de la mano de exportaciones de trigo, que son las que se hacen ahora en diciembre, básicamente porque Caputo está atado, aferrado a este tipo de cambio, a este esquema de bandas, que todo el mundo le dice que no va a funcionar, que el Fondo Monetario también le debería decir que no va a funcionar, pero que el Fondo Monetario va a convalidar en la revisión de ahora de diciembre. Mirá, ayer hablaba con un tipo que labura en el Fondo Monetario, me decía, el fondo ya quemó toda su credibilidad técnica cuando le dio el segundo préstamo a la Argentina, el préstamo de este año de 20.000 palos, y ya no le importa, no le importa quedar bien como, digamos, ser coherente con sus opiniones previas. Pero lo interesante es por qué el Fondo Monetario le compra el paquete de dólar barato a Caputo, apalancado en estos préstamos de Besen, el swap de Estados Unidos, lo que sea que haga el Tesoro de los Estados Unidos. Y tiene sentido lo que me dijo. Me decía, las críticas que tuvo Trump y el subsecretario del Tesoro en Estados Unidos por salvar a la Argentina fueron políticas y empresariales. Las políticas le chupan un huevo. Todo lo que dijo Liz Warren, lo que dijeron los demócratas, ¿verdad? No le importa. Sí le importa lo que dijeron los ojeros de Kentucky y de Illinois. Porque le dijeron, vos estás rescatando a los que compiten con nosotros por venderle a China. China no nos está comprando a nosotros, les está comprando a ellos.
¿Cómo contestó, me decía este funcionario del fondo, cómo contestó Bessent a esa presión que sí le importa porque es su base electoral? Con el segundo tuit que saca cuando empezaba el rescate a Milei, cuando le dijo, ustedes tienen que volver a poner las retenciones. Basta del tax holiday, ¿te acordás que hubo un Sí, tuit? totalmente. Bueno, dice, Bessent lo que les dice a sus granjeros es, yo voy a fundir al campo argentino, que son sus competidores, con retenciones y tipo de cambio bajo. O sea, con dólar barato y retenciones, el campo argentino, que es hiperproductivo y que compite de igual a igual con esos monstruos de Illinois, va a volver a ser poco competitivo como era en los 90. Entonces, China, cuando arregle con nosotros, que China va a terminar arreglando con Trump en algún momento, es obvio, así como terminó arreglando con todos. Bueno, esta misma semana ya se conoció que le frenaron exportaciones a Brasil para comprarle soja a Estados Unidos. Exacto. Bueno, eso va a pasar y el campo argentino lo va a sufrir. La agroindustria argentina va a sufrir en algún momento este combo de políticas que está sufriendo la industria manufacturera, y el Fondo Monetario acepta algo que habitualmente no acepta, porque siempre impone devaluaciones para que los países acumulen reservas y le paguen la deuda. Lo acepta porque hace lo que le dice su accionista mayoritario, que es el Tesoro de Estados Unidos, que es Bessent, que tiene detrás esta agenda político-económica hacia su base electoral, y que tiene en la cabeza el America First, el primero Estados Unidos, cosa que, evidentemente acá no se vio. Los empresarios, en todo caso, de ese sector, del sector agroindustrial, que vota por Milei como locos, toda esa franja amarilla de la bandera de Boca de Argentina, puede llegar a ser fundida con la suya y con sus votos encima, porque si pasa esto, al igual que en los 90, puede ser grave para los balances de muchas empresas que también están sufriendo. Acordate de los Grow, acordate de Agrofina y de varias que este año ya pasaron feas. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.